Dios te bendiga, amado hermano, esta preciosa mañana. Queremos tocar esta mañana un tema muy importante para todos nosotros, y es la sanidad interior. A veces, aún estando muy arraigados en nuestras respectivas iglesias, padecemos de debilidades, ataduras o traumas muy dentro de nuestros corazones. Algunas veces están ahí, tales como abusos verbales, emocionales y hasta sexuales. Daños muchas veces causados por ministros, causados por personas líderes de las congregaciones. Pero nuestro encuentro con Dios parecería muchas veces que no ha logrado quitarlos. La iglesia no los ha logrado quitar totalmente, y esto acarrea toda clase de problemas. Hay personas que necesitan reconstruir los escombros de una vida desordenada. Necesitamos ministros entonces que encuentren respuestas de cómo ayudar al alcohólico, al drogadicto, al adicto a las apuestas, al adicto al sexo, a personas que padecen trastornos aún con la comida, es decir, la anorexia, la bulimia y todo ese tipo de problemas que las personas tienen en la vida muchas veces cotidiana en ellas. Necesitamos personas que lleven la luz de Cristo y que sean instrumentos que el Señor use para su gloria, que sean instrumentos para restauración de las vidas, que sean instrumentos que Dios use para limpiar y purificar el corazón de los jóvenes. Si tú necesitas sanidad interior, el primer paso para ello es admitir que eres impotente ante una debilidad que tú tengas y que tu vida se ha vuelto ingobernable. Aceptar el fracaso contra el poder de la tentación y admitir que el poder de tu voluntad no puede enderezarte espiritualmente. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 versos 18 y 19 dice la palabra: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo describía la frustración por la incapacidad de vivir cumpliendo a las normas e instrucciones de Dios. ¿Alguna vez te has sentido frustrado e impotente a lo que tienes dentro de tu corazón? Acompáñame en la siguiente reflexión sobre la impotencia en la vida de las personas. El apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos está hablando de la impotencia. Impotencia es simplemente la falta de poder para ya no caer más en alguna debilidad. Es la falta de poder para resolver algún problema grave que nos agobia. En el pasaje de Romanos capítulo 7, Pablo está diciendo que la impotencia consiste en terminar haciendo lo que uno no quiere hacer. Eso es lo que pasa cuando las personas dicen: no lo vuelvo a hacer, esta vez no me quemaré, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, y a veces con mucha sinceridad y con lágrimas. Pero a los días vuelve a caer una, otra y otra vez. Por eso también dice en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y después que la persona vuelve a hacer esa situación, se siente mal y sufre de culpabilidad. Pero realmente él no tiene el poder suficiente para ya no caer. A veces la gente dice: no me vuelvo a enojar de esa manera, no vuelvo a castigar a mi hijo de esa manera, no vuelvo a hablar así de nadie, no vuelvo a ver ese tipo de cosas, no vuelvo a tomar licor, no vuelvo a ingerir algún tipo de droga, ya no me voy a preocupar por X o Y razón, pero lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque esa persona es impotente y él termina haciendo lo que él no quería hacer. Y eso tiene que ver con nuestra naturaleza. Por naturaleza el ser humano no puede cambiar por sí solo. Génesis capítulo 6 verso 5 dice la Biblia que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo lo que la gente pensaba en esa época o imaginaba era siempre y totalmente malo. Génesis 8:21 dice la palabra del Señor: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud.
Es decir, todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinan al mal desde su niñez. En el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 6 dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La sanidad interior nace del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El apóstol lo dice claramente, que la ley era imposible de cambiar al hombre por la única y sencilla razón que nosotros somos débiles por la carne, es decir, impotentes. No podemos cumplir por nuestra naturaleza muchas veces las cosas que se prometen. Así es que, amigo y hermano, te dejo esta pequeña reflexión sobre la sanidad interior. El primer paso es reconocer que tú eres impotente y que ese problema te está gobernando. Ese es el primer paso para la sanidad interior. Que el Señor te bendiga esta hermosa mañana.